Buenas noches, bendiciones y bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor Gabriel Estrada y Rosa Contreras, y en esta noche damos gracias a Dios por este tiempo en el que Él nos permite compartir su palabra. Buenas noches. Kairos, Tiempo de Dios es un espacio para reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Queremos agradecer a todos los que están pendientes de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros, vamos a tener un momento de oración y también vamos a cantar a nuestro Señor Jesús. Así que sin más, comenzamos orando. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús porque nos permites acercarnos a ti en esta noche. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por el don de la vida. Hoy nos consagramos a ti. Mira, Señor, la intención de nuestro corazón, que es siempre la de agradarte. Te pedimos especialmente por todas las personas que nos acompañan y desde ya prepara nuestro corazón para que tu palabra caiga en tierra fértil y dé fruto y fruto en abundancia. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio con la lectura de este Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 21 al 28. Y la palabra de Dios nos dice: Llegaron a Cafarnaún, y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en el poder de un espíritu malo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva y con autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, el evangelista San Marcos nos muestra una visita que Jesús hizo a la sinagoga en Cafarnaún para comenzar a mostrarnos quién era Él y a qué había venido. Cafarnaún era una ciudad muy importante. Era el centro comercial de la región, allí donde acudía toda la gente de los alrededores. Y allí comenzó Jesús su ministerio. Era una ciudad concurrida en la que podría desde allí irradiar su doctrina hacia la provincia de Galilea y de las demás provincias. Fue allí donde Él eligió también a sus primeros discípulos. Lo compartíamos la semana pasada, que Él eligió a Simón, Andrés, Santiago y Juan. Y más adelante también llamó a Mateo, el cobrador de impuestos. Jesús vivió allí gran parte de su vida. Hoy nos dice de que Él fue a la sinagoga. La sinagoga era la casa de oración de los judíos, donde ellos se reunían especialmente los sábados. Ellos iban allí a orar, a dar lectura a los salmos, a la palabra de Dios, y después daban la explicación de la misma. Iban a recibir allí sus enseñanzas. Y los escribas o maestros de la ley eran los encargados de explicarla, o muchas veces invitaban a otras personas. No era necesario de que esta persona fuera un sacerdote, sino que fuera una persona instruida, que hubiera meditado y estudiado las Escrituras. Aquí podemos ver de que Jesús acostumbraba a ir a los cultos. Hoy podemos recordar cuando Jesús tenía 12 años, nos dice la palabra de que iba José y María con Jesús a Jerusalén a celebrar la Pascua, y ahí se les pierde Jesús. Cuando lo encuentran en el templo, en medio de los maestros de la ley, haciendo preguntas, y desde ahí ya la gente se impresionaba de esa gran sabiduría de Jesús.
Y aquí es donde Jesús se da a conocer. Él tenía grandes mensajes muy importantes que compartir. Pasó a predicar su primera homilía, da su primera explicación de la palabra de Dios. Marcos, el evangelista San Marcos nos hace una comparación de cómo enseñaban los escribas y cómo enseñaba Jesús. Los escribas eran personas preparadas, estudiosos de la ley, pero ellos repetían, daban su opinión apoyándose en la opinión de otros, transmitían opiniones de los demás. Para ellos quizás era más importante la fe, o sea, la tradición de los ancianos, que la palabra misma, porque repetían lecciones ya aprendidas. Jesús, en cambio, se distingue porque trae una autoridad soberana, una autoridad que emana de él. Él tenía una seguridad absoluta en todo lo que afirma y en todo lo que recomienda, pues hablaba con la verdad. Los maestros de la ley tenían la misión de transmitir la palabra y enseñar. Eran teóricos, y eso los hacía quizás fríos, áridos en sus explicaciones. Basaban su autoridad en otros. Tenían una autoridad delegada y no propia. Esperaban a ser aprobados por los demás. Jesús tiene su autoridad basada única y exclusivamente en la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús viene directo de su corazón y de esa relación que tiene con Dios Padre. Jesús venía y traía una frescura nueva, acompañada también de milagros y de prodigios que daban apoyo a lo que él enseñaba. Él no era un maestro frío, distante, sino que personalmente se iba involucrando con los demás. Durante todo su recorrido, toda su misión, él estuvo con las personas más necesitadas, con las personas más olvidadas, con los marginados. Siempre estuvo allí al lado de ellos, sanándolos, curándolos, sacando demonios de ellos. La escritura nos dice de que allí entró un hombre que estaba en poder de un espíritu malo. Y el evangelista San Marcos nos recalca esta autoridad de Jesús que ejercía de dos maneras. En primer lugar, él enseñaba con autoridad, con su propia autoridad. Les hablaba con la verdad y con justicia. Y en segundo lugar, Jesús mostraba su autoridad sobre los espíritus malos. Él en este momento fue capaz de confrontar en silencio y expulsar el espíritu que había tomado posesión de este hombre. Jesús tuvo muchas confrontaciones con espíritus. En una ocasión nos cuenta el Evangelio que expulsó a 2000 demonios de un solo hombre y los mandó a los cerdos. Su palabra es tan poderosa que los demonios le obedecen. Jesús tenía autoridad porque hablaba con la verdad. Lo que proclamaba de justicia lo hacía él mismo. No tenía doblez, era la bondad misma de Dios en el mundo. Podemos ver que la autoridad de Jesús es más fuerte que el mal. Y quizá no nos damos cuenta, pero lo decimos al final del Padre Nuestro: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Estamos pidiendo a Jesús que nos cuide, que nos ayude, que nos libere de todo ataque y acechanza del enemigo. Así es, Jesús viene a expulsar todo lo malo que oprime y posee a las personas. En el Antiguo Testamento se atribuía a los demonios o a los espíritus a esas enfermedades o condiciones inexplicables de una persona. Hoy podemos decir que los espíritus es todo aquello que oprime al hombre y que no lo deja entrar en esa relación con Dios. Así que cabría bien preguntarnos en esta noche: ¿qué espíritus oprimen a nuestra sociedad que la palabra debe de expulsar? Y podemos decir que hay muchos. Podemos ver a nuestro alrededor que aún hay muchas mentiras, injusticias, egoísmo. Dígame si usted no ve discriminación a nuestro alrededor, manipulaciones, cuánta ambición de poder y de dinero podemos ver también en nuestro gobierno, en nuestros trabajos, desigualdad económica, violencia, drogas, bueno, por decir algunos. Nuestra sociedad está llena de espíritus que Jesús y que también nosotros como cristianos debemos echar fuera y así poder vivir en una sociedad más justa y ordenada. Hermanos, Jesús tiene una autoridad divina frente a las fuerzas del mal. Aquí simplemente él dijo: cállate y sal. Y este espíritu salió de ese hombre.
Y Jesús nos revela que ha venido para librarnos de la influencia del enemigo, que trata de destruir en el hombre la imagen de Dios. Así que Jesús predicaba y enseñaba de una manera totalmente diferente. Se sentía esa fuerza de la palabra de Dios. Cuando él predicaba se sentía la misma autoridad de Dios. Los oyentes estaban sorprendidos por la enseñanza de Jesús, y no solamente por la forma en que él hablaba, sino por la doctrina que él expone. Cuando él hablaba, producía en los oyentes una gran emoción, una gran admiración, llenándolos de alegría, porque también revelaba principalmente el amor de un Dios que es Padre, bueno, bondadoso, misericordioso y salvador. Así que Jesús viene a descubrir el amor sanador de Dios y quiere restituir al hombre su salud y su libertad. Jesús viene a realizar lo que nadie puede hacer, darnos la verdadera libertad. Él viene a darle sentido definitivo a nuestra vida, porque Él es el autor de nuestra libertad. Así que, hermanos, esta ha sido una pequeña reflexión del Evangelio de hoy. Y queremos terminar con una oración. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Es tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Señor, te damos gracias por tu palabra. Líbranos, Señor, de los males que nos aquejan hoy en día. La enfermedad, el hambre, la injusticia. Ten misericordia de todos tus hijos y muéstranos tu amor sanador. Ponemos delante de ti a los líderes del mundo, los que nos gobiernan, para que sean respetuosos, leales al pueblo, que hagan leyes justas, que protejan a todos, que protejan la vida a los que están por nacer. Te pedimos por los ancianos, por los convalecientes y por todos los enfermos. También en esta noche queremos pedirte, Señor, por el eterno descanso de Felipe Guzmán. Tú lo has llamado a tu presencia, Señor, recíbelo en tu gloria. Pedimos también por la salud de Elodia Murillo. Y damos gracias también por Omar Covarrubias, que está de regreso con su familia después de su enfermedad. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias porque también podemos ver y experimentar tu amor sanador, Señor. Gracias, bendito Dios. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Es tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gracias, Señor, por este momento, Señor, de gracia, por este momento en el que podemos acercarnos a ti. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero Dios, nos encontraremos por este medio el próximo jueves. Así que no se olviden de compartir. Muchas gracias por acompañarnos. Primero Dios, hasta la próxima. Bendiciones. Paz y bien.